Hola, soy Nelson Vargas y hoy quiero hacer este pequeño video hablando de lo que son o lo que es un golpe blando, ¿no? Bueno, más o menos en la década de los 90, Estados Unidos cambió de estrategia para poder combatir o derribar movimientos o gobiernos progresistas. Eh, un exagente de la CIA de nombre Gene Sharp fue el que, digamos, formuló, propuso esta nueva teoría de los golpes blandos, que básicamente consiste en cinco fases. Bueno, en la primera fase ocurre lo que es, o se llama, podemos llamar la desacreditación del gobierno o del movimiento progresista. Bueno, en esta fase lo que se busca es eliminar la fe de la gente en dicho gobierno o movimiento, o lo que sería también matar la esperanza, ¿no? Mediante fake news, hacer creer a la gente, difundir de que nada ha cambiado, de que todo sigue igual, de que el gobierno en turno, el gobierno progresista, sigue siendo corrupto, de que no tiene sentido, digamos, que se elija a este gobierno porque básicamente pues nada ha cambiado, o sea, todo está igual, ¿no? Entonces se busca que la gente pierda la fe y la esperanza en el movimiento, en el gobierno y en el hecho de salir adelante, ¿no? Esa sería como la primera fase. Bueno, en la segunda fase, lo que se llamaría deslegitimación del gobierno progresista, lo que ocurre es que se empieza a decir que el gobierno pues llegó mediante algún acto fraudulento, o bien se trata de dar a entender de que el gobierno no tiene el apoyo que dice tener, ¿no? A lo mejor mediante encuestas truqueadas, pues se pretende demostrar ese punto de vista de que el gobierno realmente no tiene el apoyo, o en última instancia de que lo tuvo pero que lo está perdiendo, ¿no? Entonces, en esta etapa también, en esta etapa también, se empieza a hablar en los medios de forma sistemática de tres palabras, digamos, negativas hacia el gobierno, ¿no? En turno. Se le empieza a decir en primer lugar que es autoritario, se empieza a usar esa palabra, se empieza a decir que es populista y se empieza a decir después que es un dictador. Y bueno, después ya también se busca derrocarlo, ¿no? Mediante los medios masivos de comunicación, pues empieza a difundir digamos, esa visión. Ahora bien, en la tercera fase es lo que se podría llamar, o lo que se llama, el calentamiento de las calles. Esto es, tratar de infundir mediante noticias falsas o, digamos, manipulación de la realidad, de que todo está mal, de que la gente debe movilizarse, y normalmente empiezan a actuar actores de la derecha, digamos, infiltrando movimientos legítimos, para poder, digamos, exacerbar el sentido de la gente y hacer actos de provocación, ¿no? Eso es lo que ocurre. Empiezan a haber movimientos, empiezan a decir que el gobierno no está haciendo bien las cosas, que cómo es posible que va contra este movimiento tan legítimo y justo, en fin. Perdón, eso es lo que ocurre en esta fase, en la tercera fase. En la cuarta fase ya ocurre lo que es la desestabilización del gobierno. En esta fase empiezan a actuar actores, valga la redundancia, actores políticos de la derecha que hayan quedado de gobiernos pasados inmersos en el gobierno actual, ¿no?
Particularmente toma relevancia lo que es los ejecutores de la justicia, ¿no? Los agentes judiciales, los jueces, etcétera, para poder, digamos, boicotear o ponerse en contra del gobierno, ¿no? Y bueno, lo desestabilizan, ¿no? Diciendo que no se obedece al Estado de Derecho, en fin, que va contra las instituciones, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Y finalmente llega la quinta fase. En la quinta fase ya es lo que es el derrocamiento. En esta fase ya se generó el ambiente tal que empiezan a intervenir activamente los actores de la derecha locales, pero también los actores extranjeros, particularmente Estados Unidos, ¿no? Aquí ya sabemos que principalmente usa tres argumentos, ¿no?, para intervenir. Uno, que se violan derechos humanos. Dos, que se viola lo que sería la libertad, ¿no?, la libertad de expresión, lo que sea. Y tres, que se viola la democracia, que está en contra de la democracia. Y de esa manera es como se lleva a cabo la intervención, apoyada ya por los medios de la derecha locales, los medios de comunicación, los actores derechistas, y ya por esa masa de la gente que logró ser convencida de tal catástrofe o de tal acción. Y bueno, pues todo esto es lo que es un golpe blando, ¿no? Particularmente se utilizan los medios de comunicación masiva para difundir, ¿no?, las mentiras. Pues en Latinoamérica ha habido o hay varios ejemplos de ello. No quisiera mencionar un país en particular, pero bueno, tenemos el caso de Dilma Rousseff en Brasil, que pues fue destituida de esa manera, lo que ocurre en Venezuela, etcétera, ¿no? Puros golpes blandos. La pregunta aquí es, en México evidentemente hay un golpe blando en curso, basta ver todo lo que ocurre, basta ver que el presidente tiene que recurrir a defenderse de, bueno, no defenderse, sino más que nada aclarar ciertos puntos difundidos de forma equivocada o malintencionada en esta sección que se llama, en la nueva sección que se llama el quién es quién de las mentiras, y cómo se le deja ir encima todo, pues todo el aparato de comunicación, ¿no? Y bueno, en este caso tendríamos que preguntarnos en qué fase estamos del golpe blando en México. Cabe destacar que según esta persona, Gene Sharp, los golpes blandos se pueden llevar a cabo de forma, digamos, progresiva, de etapa por etapa, ¿no? Una etapa después de la otra, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, o bien se pueden llevar a cabo ejerciendo todas las etapas, ejecutando todas las etapas a la vez. Y bueno, pues hay que tener cuidado, ¿no? Hay que estar alerta. Es importante decir esto porque realmente yo creo que sí. Bueno, es evidente que en México estamos ante una intención, ¿no?, de llevar a cabo un golpe blando. Entonces, para derrocar al gobierno progresista, como se ha derrocado en otros países. Pues nada, quería compartir esto porque a veces no queda claro en qué consiste el golpe blando, y espero que haya quedado un poco más claro. En caso contrario, pues bueno, ya volveré a hacer un video más adelante. Pues nada, nos vemos pronto, y like manita, y a cuidarse del golpe blando. Hay que estar muy avispados. Chao, bye.